Bueno, mis hermanos, muchas veces cuando pasamos, mis hermanos, diferentes dificultades o hermanos en Cristo pasan diferentes dificultades y les cuesta nuevamente, digamos, salir adelante porque caemos en errores o caemos en faltas y queremos nuevamente, mis hermanos, levantarnos y vemos que nos cuesta, se nos hace difícil. Y es ahí cuando necesitamos, mis hermanos, saber cuáles son los principios y los fundamentos para una persona, ¿no es cierto?, que ha caído y para que pueda levantarse. Es por eso, mis hermanos, que este mensaje lleva por título: cuando todo se viene abajo, ¿qué queda en pie? Amén, Dios les bendiga. Así que vamos a ir a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Daniel, el profeta Daniel, capítulo 9, versículo 4 y 5, mi hermano. Amén, si lo ha encontrado, se pone de pie con reverencia al Señor. Capítulo 9, verso 4 y 5. Amén. Le damos lectura entonces a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Amén. Tome asiento, mi hermano, que Dios le bendiga. Vamos a hablar un poco de Daniel, ¿ya? De la vida de Daniel. Bueno, un joven, ¿no es cierto?, hebreo que fue llevado cautivo a Babilonia, y a pesar de haber sido arrancado de su tierra, mis hermanos, desde pequeño y educado, ¿no es cierto?, en una cultura pagana y rodeado de presiones políticas y espirituales, se mantuvo íntegro. Amén. Dice su palabra que oraba 3 veces al día, no contaminó su corazón y fue reconocido como un hombre sabio, justo y fiel. Sin embargo, hay un momento en su historia que nos habla de algo aún más profundo, mis hermanos. Su corazón quebrantado por el pecado, aunque no fuera el suyo, porque él no pecó, era un hombre fiel, un hombre íntegro. Amén. Como dije antes, era un hombre justo y fuerte, porque no tuvo temor en defender su creencia en el Dios Todopoderoso. Pero aquí en Daniel capítulo 9 encontramos una oración que no parte del orgullo ni de la superioridad, digamos, espiritual, sino del quebranto del corazón. Esta oración Daniel la hizo de adentro de su corazón, amén. Daniel se incluye en la culpa, ¿no es cierto?, nacional, y clama a Dios como si él también hubiera fallado. Daniel podría haber orado a Dios culpando al resto, porque él fue obediente a Dios, no pecó. Es más, Dios siempre lo protegió. Como usted conoce la palabra del Señor, lo protegió en el foso de los leones, le dio el don de interpretar sueños, sirvió como consejero de varios reyes y fue un ejemplo de fe, fue un ejemplo de fidelidad a Dios. Amén. Y como dice aquí en el capítulo de Daniel 9, 4, 5, dice: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor mi Dios, grande y digno de ser temido. Él empieza con esta confesión, diciéndole a Dios, confesándole a Dios que Él es grande, que es temido, que Él es poderoso. Amén, que guarda el pacto y la misericordia, porque él conocía a Dios, que Dios era un Dios misericordioso, que era un Dios grande, un Dios poderoso, que cumplía sus promesas. Amén. Dice que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guarda tus mandamientos. Y aquí viene donde él se incluye, ¿no es cierto?, en los pecados del pueblo. Y dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes.
El hombre, mis hermanos, que no cayó, ora como uno que cayó. Amén. El profeta fiel clama, ¿no es cierto?, como un pecador, pero como un pecador arrepentido, porque clamó y oró de corazón. Amén. Y es ahí donde comienza el verdadero fundamento de alguien que busca, mis hermanos, ponerse en pie. En reconocer, ¿qué? En reconocer la necesidad de la gracia, aunque otros no la vean. Este hombre reconoció la gracia de Dios, que Dios es grande, es misericordioso. Amén. La caída espiritual no tiene favoritos, mis hermanos. A veces llega por descuido, otras por debilidades, a veces en un pequeño tropiezo, o otras una caída mucho más grande. Pero cuando todo se viene abajo, mis hermanos, cuando la culpa nos invade, cuando la vergüenza se hace presente, ¿qué queda en pie, mis hermanos? Que Dios nos ayude, amén. Cuando pensamos que ya nada más podemos hacer, mis hermanos, porque desde ahí sentimos que todo viene, ¿no es cierto?, de abajo. Pero la respuesta, ¿sabe dónde está? Primeramente en la palabra del Señor, amén. Pero la respuesta también está en los principios y fundamentos que una persona herida debe abrazar. Si quiere levantarse de verdad, si quiere levantarse nuevamente de corazón. Amén, que Dios nos bendiga. Daniel, aunque un hombre justo, nos da un ejemplo, mis hermanos, muy grande. Su oración nos recuerda que el primer paso no es defenderse, sino humillarse. No es cubrirse, sino confesar. Amén, debemos confesar con todo nuestro corazón nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras debilidades, porque somos faltos, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude. Entonces, cuando reconocer es el comienzo de la esperanza, mis hermanos. Daniel no cayó, pero oró como quien había caído. Su actitud no es solo, mis hermanos, admirable, es ejemplar para nosotros también. Su oración, mis hermanos, nos enseña que el verdadero levantamiento comienza en el interior, en nuestro corazón, en nuestras vidas, en la humillación, mis hermanos, en la confesión, en el deseo sincero de volver a Dios, mis hermanos, de poder reconocer en nuestras vidas que hay falta, el poder reconocer en nuestras vidas que hay pecado y también la necesidad de poder levantarnos nuevamente para poder seguir adelante. Amén. Esa actitud, mis hermanos, no es solo un punto de partida, ¿no es cierto?, de su oración. Es el modelo que necesitamos abrazar cuando todo, mis hermanos, en nuestra vida se ha venido abajo. Que Dios nos ayude. Entonces, mis hermanos, a continuación revisaremos 7 principios, mis hermanos, esenciales que toda persona que ha caído necesita considerar para comenzar a ponerse en pie. ¿Usted quiere comenzar a ponerse en pie? Bueno, ponga atención, mis hermanos. Amén. Quizás no son fórmulas mágicas, mis hermanos, ni soluciones instantáneas, sino que son fundamentos espirituales, mis hermanos, emocionales y prácticos que Dios usa para reconstruir, ¿no es cierto?, los corazones, para reconstruirnos a nosotros de adentro hacia afuera, porque eso es lo que nosotros necesitamos, reconstruirnos de aquí, de nuestro corazón hacia afuera. Amén, que Dios los bendiga. Entonces, empecemos con estos principios, con estos 7 principios. Número 1, mis hermanos, reconocer la responsabilidad sin culpar ni defenderse. Amén. Uno de los reflejos más comunes de la persona que tiene, ¿no es cierto?, un corazón herido es culpar a los demás. Culpar al sistema, culpar a la iglesia, a la familia, culpar las circunstancias. Incluso llegamos aquí a culpar a Dios. Pero la sanidad no comienza con excusas, mis hermanos, ni con culpar a los demás. Amén. Un gran ejemplo de esto es lo que experimentaron Adán y Eva, cuando después de comer el fruto prohibido se vieron desnudos y se escondieron, dice en Génesis 3:10. Amén. Pero eso no fue todo, porque en lugar de asumir su culpa o su responsabilidad, ¿qué dice Adán ahí en el verso 12?
Dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, no solamente culpó a la mujer que tú me diste, le culpó a Dios también. Porque dice, la mujer que tú me diste, o sea, tú tienes la culpa, Dios, porque tú me diste esta mujer y caí, no sé, me engañó. Que Dios nos ayude, porque nosotros muchas veces somos así, le echamos la culpa a los demás, seguimos lo que hizo Adán y Eva, y que Dios nos ayude, mis hermanos. Porque más adelante también la mujer le echa la culpa ¿a quién? A la serpiente. O sea, uno le echa la culpa a uno, el otro al otro, y no son capaces, ¿no es cierto? Adán y Eva a lo mejor hubiera sido muy diferente si le hubiera dicho a Adán, Dios, perdóname, me equivoqué, perdóname, yo tuve la culpa. O si la mujer hubiera dicho, yo fui culpable, no tuve dominio propio. La serpiente me engañó, pero yo tenía que obedecerte a ti. A lo mejor hubiera sido muy diferente. Pero se culpaban unos a otros. Amén. Este texto nos muestra, mis hermanos, una actitud común de hoy en día del ser humano en general, mis hermanos. Culpar a otros, ¿no es cierto?, por nuestras propias decisiones o por nuestras propias malas decisiones. Y como cristianos igual buscamos excusas o responsabilizamos a los demás. Y esta falta, mis hermanos, de responsabilidad rompe la comunión con Dios y retrasa, ¿no es cierto?, el perdón y retrasa también la restauración en nuestras vidas. ¿Por qué no nos reconocemos a nosotros mismos? Preferimos echarle la culpa a otro, ¿no es cierto?, en vez de reconocernos nosotros mismos. Aceptar lo propio sin excusas ni ataques, mis hermanos, es el inicio de la libertad espiritual. Amén. Entonces, número 2. Buscar momentos de meditación, oración y diálogo con Dios. Cuando el alma está herida, necesita un espacio, mis hermanos, sin ruido. Yo no estoy diciendo que usted vaya a meditar, vaya a hacer yoga, porque afuera en el mundo, no, es que para que tengas paz en tu vida, en tu corazón, anda a meditar y hace yoga. No, esa clase de meditación no es cierto? Porque la prisa, mis hermanos, impide oír a Dios. Jesús se retiraba al monte, mis hermanos. Cuando estaba con la multitud, le hablaban a la multitud, se retiraba un poco. ¿Para qué? Para meditar, para hablar con Dios, para escuchar a Dios. ¿Qué es lo que Dios quería? Amén, a través de todas esas prédicas. Y eso es lo que nosotros necesitamos también. Daniel oraba 3 veces al día. La persona, mis hermanos, que ha caído debe redescubrir, ¿no es cierto?, la quietud, el silencio, la lectura y la oración, mis hermanos, son las herramientas para restaurar el alma, para restaurar nuestros corazones. Mis hermanos, muchas veces la persona que ha caído, ¿no es cierto?, cuando estamos en falta, nos desesperamos y queremos una otra cosa, queremos que llegue un profeta y nos hable, o nos vamos a otra iglesia para que el Señor nos hable allá, para que el Señor nos hable acá. Y muchas veces el Señor dice, calma, tranquilo, tranquila, escucha mi voz. Y nos habla por intermedio de la palabra todos los días y nos cuesta entender la palabra porque nos desesperamos. Pero Dios lo que quiere es que nosotros, ¿no es cierto?, nos paremos un rato y nos calmemos y empecemos a meditar en la palabra del Señor, empecemos a meditar los propósitos de Dios para nuestras vidas. En el Salmo 143:5 dice el salmista, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. ¿Ve? En el silencio también Dios habla, mis hermanos. En medio del ruido de la vida diaria, el salmista aquí nos dice que podemos hacer una pausa, detenernos, no solo para descansar, sino que también para recordar lo que Dios ha hecho, meditar en su fidelidad y reflexionar en su poder. Dice, me acordé de los días antiguos. Es bueno muchas veces acordarse de los días antiguos, de dónde Dios nos sacó, que lo que éramos antes sin Dios y ahora que con Dios, ¿qué somos? Amén, somos bendecidos día tras día. Dios nos ayuda, nos da paz, nos da tranquilidad, pero fuera de Dios, ¿qué había en nuestras vidas fuera de Dios?
No había nada bueno, mis hermanos. Por eso muchas veces es bueno, mis hermanos, detenerse, tener una pausa en nuestras vidas y meditar en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Cuando meditamos, mis hermanos, en la obra de Dios, nuestra alma, mis hermanos, se alinea con la voluntad de nuestro Dios. La meditación no es solo pensar, mis hermanos, sino abrir el corazón en silencio para escuchar lo que Dios quiere decirnos. Amén. En la quietud, la ansiedad, mis hermanos, se desvanece y en la fe se fortalece. Que Dios les bendiga. En medio del cansancio, mis hermanos, las dudas o las pruebas, es bueno, mis hermanos, hacer una pausa, mirar hacia atrás y ver cómo Dios, ¿no es cierto?, ha obrado en nuestras vidas. Eso mismo, hermanos, nos da fuerza para seguir confiando en lo que Él hará hoy en nuestras vidas. Amén. Que Dios nos bendiga. En Primera de Pedro 4:7 dice, sed sobrios y velad en oración. Orar no es solo hablar, mis hermanos, es dejar que Dios también moldee el corazón desde adentro hacia afuera. Amén. Pedro aquí nos llama a estar sobrios y a estar vigilantes en oración. No se trata de una oración rápida, una oración superficial, sino de una oración que nace de un corazón, mis hermanos, consciente, de un corazón despierto, que ha aprendido a estar en silencio ante Dios. Que Dios nos ayude. Entonces aquí ambos pasajes, ¿no es cierto?, se unen en una misma verdad. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tiempo de quietud y reflexión para poder orar con entendimiento y también con fuerza, mis hermanos. Cuando meditamos en lo que Dios ha hecho y oramos con sobriedad, mis hermanos, nuestra fe se afianza, nuestro espíritu se renueva y nuestra alma se llena de paz. ¿Le ha pasado eso, mis hermanos? ¿Ah? Cuando oramos rápido y todo, a toda fuerza, ya Señor, gracias, chao. Es diferente que cuando nosotros oramos con calma, con tranquilidad, meditando, pensando en lo que estamos orando, agradeciendo primeramente a Dios por todo su amor, su misericordia. Y cuando nos levantamos, ¿cómo nos levantamos? Renovados, con una paz, con una tranquilidad en nuestra vida y andamos, ¿no es cierto?, todo el día contentos, andamos todo el día tranquilos, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. Amén, que Dios los bendiga. Ya, número 3, confesar con sinceridad y arrepentimiento verdadero. Amén. Esto igual, mis hermanos, es muy importante para volver a levantarse, porque no basta con decir lo siento. La confesión debe ir acompañada del arrepentimiento y este debe manifestarse con frutos, mis hermanos, con frutos visibles. La confesión, mis hermanos, tiene dos dimensiones. Una vertical y una horizontal. La vertical es cuando nosotros confesamos a Dios nuestros pecados, le pedimos perdón por nuestros pecados y nos arrepentimos de corazón. Y la confesión horizontal es cuando hemos dañado a algún hermano, cuando hemos hablado mal de él y vamos y le confesamos que hemos pecado y le pedimos perdón, que estamos arrepentidos de haber hablado de él, de haber hablado mal, de haber calumniado al hermano. Es necesario, mis hermanos, pedirle perdón, no como el mundo que dice que te perdone Dios porque yo no puedo. Nosotros debemos perdonar. Para que Dios nos perdone, nosotros también debemos perdonar. No debemos ser egoístas, mis hermanos. Dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Ves que debemos confesarlas? Ni perdón ni olvido, como dicen en el mundo, ¿no? ¿No? ¿Según quién? Según el mundo. No, la palabra dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Confesar, mis hermanos, nuestras ofensas requiere humildad y requiere también de verdad. Significa dejar, mis hermanos, el orgullo a un lado. Es difícil a veces dejar el orgullo a un lado, ¿no es cierto? No, es que ella que me pida perdón a mí. No es que él me pida perdón. Yo no fui el culpable, fue él. Entonces él que me pida perdón. Es difícil, mis hermanos, pero hay que hacerlo, ¿no es cierto? Enfrentar lo que hemos hecho mal y acercarnos a nuestros hermanos con un espíritu dispuesto, mis hermanos, a restaurar la relación o a restaurar la comunión. Amén.
es una expresión de arrepentimiento que no se debe quedar, mis hermanos, solo ahí en palabras, sino que buscar la reconciliación y también la sanidad, porque a través de la reconciliación también hay una sanidad espiritual en nuestras vidas. Amén. El arrepentimiento sincero no oculta nada, mis hermanos, no maquilla nada, no posterga nada, se manifiesta con un deseo real, mis hermanos, y el cambio de la persona, y comienza, ¿no es cierto?, con la confesión. Y cuando ésta se hace de corazón, el resultado, ¿qué es lo que es, mis hermanos? Es libertad, es perdón. Y como dice el texto, es sanidad. Amén, que el Señor los ayude porque somos sanados, dice, para que sean sanados. ¿Usted quiere sanar su corazón? ¿Quiere sanar su vida? Perdone y pida perdón. Amén, rompamos esas cadenas que muchas veces nos atan nuestras vidas y nos cuesta tanto para poder perdonar y para poder ser perdonados. Amén. Dice en Lucas 3:8, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Mis hermanos, solo cuando el arrepentimiento es genuino, la culpa se convierte en perdón y la vergüenza, mis hermanos, se convierte en paz para nuestras vidas, para nuestros corazones. Amén. Número 4, reparar el daño causado. El arrepentimiento verdadero no solo se siente, sino también hay que demostrarlo, mis hermanos. La restitución no es impuesta, pero nace de un corazón quebrantado, ya sea devolviendo, mis hermanos, un ejemplo, ya sea devolviendo lo robado, si hemos robado, ¿no es cierto? O diciendo la verdad, pidiendo perdón, o asumiendo también las consecuencias, amén. Reparar el daño, mis hermanos, honra a Dios y construye, ¿no es cierto?, la confianza. Así que Dios nos ayude para que nosotros podamos también pedir perdón de corazón. Amén. Que Dios los ayude, que nos podamos arrepentir de corazón, mis hermanos. Número 5, dice buscar apoyo en la familia o en personas sabias. O como decíamos el domingo, en personas espirituales. La familia puede ser a veces, ¿no es cierto?, el refugio en medio del desastre o de la caída. Y las personas sabias, mis hermanos, los modelos cristianos, los modelos maduros, amén, los cristianos espirituales, como se predicaba, como les decía anteriormente, serán la guía para no volver a caer, mis hermanos. El que ha tropezado, ¿qué necesita? Necesita cercanía, necesita ayuda, necesita dirección, necesita orientación y sobre todo, mis hermanos, necesita amor. Amén. No aislamiento, no desaires. Que Dios nos ayude, porque es común, mis hermanos, cuando caemos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacemos? Nos alejamos de todo. No queremos hablar con nadie, no queremos recibir consejos, no queremos que nadie nos hable, nos empezamos a alejar solos de a poco. Que Dios nos ayude. Dice en Proverbios 13:20, el que anda con sabio, sabio serás. Amén. Dice, más el que se junta con necios será quebrantado. Que Dios nos ayude para nosotros juntarnos con personas sabias. Si necesitamos ayuda, poder ir a aquella persona, ¿no es cierto?, que sea de ejemplo, amén, que tenga buenos frutos para poder pedir el consejo. Y en Proverbios 12:15 dice, el que obedece al consejo es sabio. Amén. Una cosa es buscar el consejo y la otra cosa es obedecer al consejo. Amén. Muchas veces buscamos consejo, pero cuando nos dan un buen consejo, no lo tomamos en cuenta. Que Dios nos ayude, porque el que ha tropezado, mis hermanos, necesita cercanía, necesita dirección y necesita también amor. La familia biológica o espiritual puede ser un refugio seguro. Personas sabias, cristianos maduros, son un regalo de Dios, mis hermanos, para ayudarles a levantarse y no a volver a caer, mis hermanos. Acérquese a alguien, acérquese ahí, pida dirección. Amén, pida consejos. Hoy es común, como decía antes, que la persona que ha caído se aleje de todos. Pero eso lo único, mis hermanos, que atrae
en más decaimiento y sobre todo en el área cristiana, mis hermanos. Cuando uno ha caído, tiende a alejarse de todo y de todos. Pero aquí en Eclesiastés 4, 9, 10 nos dice todo lo contrario, mis hermanos. Dice que mejor son dos que uno. Porque si cayere, ¿no es cierto?, el uno levantará al otro, a su compañero. Pero hay del solo, dice que cuando cayere, no habrá segundo, ¿no es cierto?, que él lo levante. Este texto, mis hermanos, aunque habla en general, ¿no es cierto?, de la compañía y del apoyo mutuo, mis hermanos, se aplica también perfectamente a la familia cristiana, donde el amor y la fe y el ánimo mutuo, mis hermanos, es fundamental. Amén. En tiempos de debilidades o caída, el hermano en Cristo, la familia en la fe, es quien está llamado, ¿no es cierto?, a levantar, está llamado a consolar y está llamado, ¿no es cierto?, a restaurar. A eso nosotros estamos llamados, mis hermanos, a poder levantar al que se ha caído, al poder animarlo, al poder, aunque sea, mis hermanos, una palabra, mi hermano, levántate, ánimo, hermano, ten fe, aunque sean pocas las palabras. A lo mejor usted dice que yo no sé hablar mucho, me cuesta. Bueno, aunque sean esas palabras, mi hermano, levántese. Lo extraño, mi hermano, lo extraño mucho en la casa del Señor, le echamos de menos. Aunque sean esas palabras, mis hermanos, la persona, ¿no es cierto?, va a sentir que es importante, que lo necesitamos. Amén. Y si usted, mi hermano, y yo somos parte de esa familia o comunidad, no abandonemos al que cayó, mi hermano. Amén. Amémosle, orientémosle y sobre todo, ¿no es cierto?, acompañarlos. Es fundamental no dejarle, mis hermanos, no dejarle solo, acompañarles siempre. Amén. Número 6, aprender a perdonarse a sí mismo. Que Dios nos ayude, amén. Porque muchos no logran, mis hermanos, avanzar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque aunque Dios ya los perdonó, ellos mismos siguen atados a su culpa, amén. Que Dios nos ayude. El perdón de Dios no es superficial, mis hermanos, ni simbólico, es real. Es completo el perdón de Dios, es suficiente, mis hermanos, el perdón de Dios para nosotros. En Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Muchas veces, aunque Dios ya nos perdonó, seguimos cargando la culpa, pero ese sentimiento muchas veces, mis hermanos, vienen de nuestra mente. El enemigo muchas veces, ¿no es cierto?, ahí pone tropiezo en nuestras vidas, o de no haber, ¿no es cierto?, entendido bien la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si nuestro Señor no nos condena, no nos condenemos nosotros mismos, mis hermanos. Amén. Un ejemplo sencillo, mi hermano, es como una persona que estuviera en prisión y el juez le dice, eres libre de tu deuda está pagada. Amén. Pero esa persona decide seguir viviendo dentro de la celda con la puerta abierta, como si aún estuviera condenada. No tiene sentido, ¿cierto? Que Dios nos ayuda. Entonces, si Jesús ya nos perdonó, no tenemos que vivir, mis hermanos, como condenados. No, porque somos libres. Amén, porque Dios nos libertó a través del perdón. Amén, si el Señor ya nos perdonó, ya me perdonó, ¿por qué seguir viviendo como culpable, mis hermanos? Si esas cadenas Cristo ya las cortó, ¿por qué seguir con esas cadenas en las manos y no soltarlas, mis hermanos? Amén, es algo muy importante que debemos aprender a soltar de lo que Dios ya nos libertó, mis hermanos, que Dios nos ayude. Y la última reflexión para quienes, ¿no es cierto?, quieren volver a levantarse, la número 7, es construir sobre fundamentos nuevos. Amén. Una vez reconocida la caída y con todo lo anterior en marcha, la persona debe entender que su vida o que mi vida no puede continuar igual, mis hermanos. Es momento de construir nuevos hábitos, nuevas disciplinas,
nuevas relaciones y nuevas, mis hermanos, prioridades. Amén. No basta con dejar de hacer lo malo. Es necesario aprender a hacer el bien, mis hermanos. En 1 Timoteo 6:11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Es necesario, mis hermanos, es necesario huir, mis hermanos, de todas estas cosas. Es necesario huir del pecado. Es necesario huir de las cosas que el enemigo muchas veces pone, de los tropiezos muchas veces que tenemos, poder levantarnos para poder seguir adelante y seguir la justicia, mis hermanos, seguir la piedad, seguir la fe, seguir el amor, seguir la paciencia, la mansedumbre, que Dios nos ayude para que nosotros podamos tener todo eso en nuestra vida, mis hermanos. ¿Usted quiere volver a levantarse? Bueno, siga todo eso, mis hermanos, sigamos adelante. Amén. Y para concluir, mis hermanos, Dios nos construye, ¿no es cierto?, sobre apariencia. Él no construye sobre eso. Amén, sino sobre verdad, mis hermanos. Y cuando todo se viene abajo, lo que queda en pie no es la imagen, mis hermanos. No es el cargo, porque los cargos no van a salvar, mis hermanos. No es la reputación, porque la reputación no importa, no interesa. Lo que permanece es un corazón quebrantado, mis hermanos, es el corazón humilde, es el corazón arrepentido, que podamos arrepentirnos sinceramente y dispuesto también, que nuestro corazón esté dispuesto a comenzar de nuevo. Si hemos caído, bueno, nuevamente levantémonos. Si hemos tropezado y si hemos caído, nuevamente, si Dios es un Dios de oportunidades. Amén, que podamos seguir adelante, que podamos seguir levantándonos. Que el Señor nos ayude, porque el verdadero arrepentimiento, mis hermanos, primeramente debe confesar, amén, pedir perdón y si puede, ¿no es cierto?, reparar si hubiese daño, ¿no es cierto?, voluntariamente y movido también por Dios. Todo esto, mis hermanos, se basa en el amor, en la humildad y la libertad, ¿no es cierto?, en Cristo. No es imposiciones, no es exigencia humana. ¿No es cierto? Es por amor a nuestro Señor Jesucristo, es por amor a Dios. El día tras día nos está enseñando a través de su palabra, mis hermanos, cómo lo debemos hacer para poder levantarnos, para poder ser restaurados, para poder ser sanados. Amén. En una reflexión, mis hermanos, que mueve la restauración verdadera y no una reconciliación, mis hermanos, forzada o superficial. Que Dios nos ayude. Daniel oró como quien había fallado, aunque no falló, pero él entendió que la restauración no viene solo por señalar al pecado ajeno, mis hermanos, sino que entendió, ¿no es cierto?, que él era parte del pueblo de Dios. Por eso él oraba así, por eso él, perdónanos, que Dios nos ayude. Nosotros hemos fallado, mis hermanos, pero podemos orar también como Daniel y ser también intercesores. Su ejemplo, mis hermanos, nos enseña a asumir responsabilidades espirituales, ¿no es cierto?, por los demás también. Perdona nuestros pecados, perdónanos, Señor, perdona nuestra iglesia, perdona nuestra vida y que podamos seguir adelante. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, porque cuando nos rendimos ante Dios, no hay caída que lo sorprenda, ni historia que Él no pueda redirigir, mis hermanos. Para Dios no hay nada imposible. En Él todo es posible, mis hermanos. Si usted dice, yo no me puedo levantar, no puedo seguir adelante. No, mis hermanos, si para Dios todo es posible. Si nos ponemos en la mano del Señor, nos arrepentimos de corazón, nos esforzamos, somos fieles a Dios. Amén. Él nos va a ir levantando, nos va a ir restaurando cada día más, mis hermanos. Oremos al Señor, mis hermanos, entonces pidiéndole que nos ayude a reconocer, mis hermanos, nuestros errores, a callar nuestras excusas, mis hermanos, a buscar su rostro, a caminar con sabio, mis hermanos, a perdonarnos como Él nos perdona a nosotros y a perdonarnos, ¿cierto? Y a pedir perdón a los demás, mis hermanos, y a reparar lo que hemos dañado.
porque Él ve lo más profundo de nuestros corazones. Muchas veces ni nosotros conocemos nuestras vidas, pero el Señor nos conoce, conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos, lo que hay en nuestra vida, mis hermanos. Díganle al Señor que quiere volverse a Él, mis hermanos, y ser levantado nuevamente junto a esta comunidad hermosa, mi Dios, que Él, ¿no es cierto?, ha dejado para que le alabemos y para que nos sirvamos nosotros juntos en comunión. Así como dice la palabra del Señor, que Él nos quiere juntos en armonía. Y para eso debemos reconocer nuestras faltas, debemos reconocer nuestros pecados, arrepentirnos, ¿no es cierto? Seguir la justicia, seguir la verdad que es Cristo, levantar a nuestro hermano que está al lado, levantar sus brazos, animarle, mis hermanos, no cansarlo de hacer el bien. Porque a su tiempo, dice la palabra, segaremos si no hubiéramos desmayado. Entonces le invito, mis hermanos, a que podamos reconocer, ¿no es cierto?, nuestras faltas, a que Dios nos ayude a poder reconciliarnos con Él, a poder seguir adelante, mis hermanos. Amén, que Dios les bendiga, mis hermanos, en esta hora. Entonces, cuando todo, ¿no es cierto?, se viene abajo, ¿qué queda en pie, mis hermanos? Estos principios, estos fundamentos que están en la palabra del Señor. Amén, que podamos ser restaurados, que podamos ser sanados, mis hermanos. Póngase de pie, le invito a que oremos al Señor. Amén, que Dios nos ayude para poder seguir adelante. Nuestra hermana Carolina, que Dios les bendiga para que sea orando. Amén.